Ok, miren, en este caso, la altura nos va a dar la fuerza electromotriz simulando la corriente, nos va a dar la fuerza con que va a bajar el agua. El agua va a ser la cantidad de corriente que va a pasar por el conducto. Y el diámetro de la tubería constante no se va a cambiar en ningún momento, es el que nos va a representar la resistencia en el circuito. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo una altura constante en PWM. Por ejemplo, tengo 12 volt. Esos 12 volt nunca van a cambiar. Esos 5 volt nunca van a cambiar. Siempre van a ser 5 volt, siempre van a ser 12 volt. Aquí va a ser 10 metros, por ejemplo, 10 metros, y no cambian los 10 metros. En hidráulica, si colocamos un tanque de agua a 10 metros de altura, el agua baja con cierta presión. Si lo elevamos a 20 metros, la presión aumenta. En electricidad, voltaje bajo, poca fuerza, pocos electrones se mueven. Voltaje alto, mucha fuerza, más electrones circulan. Ahora, la ley de Ohm nos dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. La corriente depende directamente de la altura eléctrica, es decir, el voltaje, de la resistencia del conductor, es decir, el diámetro de la tubería. ¿Qué pasa cuando aplicamos PWM? Aquí es donde la analogía se vuelve poderosa. ¿Por qué, caballero? En PWM el voltaje no cambia. La altura del tanque siempre va a ser la misma altura. Nunca va a cambiar esa altura del tanque. Por ejemplo, lo tenemos a 10 metros de altura. Esa altura nunca cambia. Pero ¿qué pasa? Lo que cambia para que yo pueda regular la cantidad de agua que va a salir, en este caso, en un carro, la cantidad de voltaje que yo quiero que le llegue al actuador, va a ser el tiempo que voy a tener abierta la llave. La abro un cierto tiempo, va a estar tanta cantidad de agua saliendo. La abro menos tiempo, menos agua. Más tiempo, más agua. Si el duty cycle es 25, por ejemplo, es como abrir la válvula solo el 25% del tiempo. Si yo sé que mi tanque me da abierto completamente, me da 10 litros por minuto de salida en esa tubería que tengo, me da 10 litros. Si yo la abro en menos de un minuto, la abro a 25, estaríamos hablando de 15 segundos. Lo que le va a llegar de agua a las personas va a ser el 15% de lo que debería de llegar. Si son 10 litros, el 15% de 10 litros serían 2.5 litros, es lo que le va a llegar. Fíjense bien, nunca se cambió el voltaje, sí, nunca se cambió la altura del tanque. Pero como yo la abrí 25%, es decir, la abrí 15 segundos y la cerré, nada más que le llega a la gente 2,5 litros de agua. De los 10 que tienen que llegar, le llegaron 2,5. Así se comporta el PWM. Yo voy a tener activa la señal todo el tiempo a 12 volt a 10 metros de altura del tanque. Pero ¿qué tiempo? Eso es lo que me va a decir a mí qué voltaje le va a llegar. Es como abrir la llave solo el 25% del tiempo. El agua baja con la misma fuerza, no cambia, pero el mismo voltaje, pero menos tiempo, por lo que el caudal promedio es bajo. Si el duty cycle es del 50%, la válvula está abierta la mitad del tiempo, el caudal promedio aumenta, ya serían 10 litros por minuto, en este caso serían 5 litros lo que les va a llegar a los apartamentos, ya no van a ser 2.5. Si el duty cycle es 75%, la válvula está abierta la mayor parte del tiempo, el caudal promedio es alto. Es decir, le van a llegar 7.5 litros de agua nada más a la gente, porque lo tengo abierto 75% del tiempo. Si el duty cycle es 100%, les llegan los 10 litros de agua a cada apartamento. La válvula está completamente abierta, el caudal es máximo, igual que si aplicáramos voltaje directo, igualito. Le mandamos la señal en PWM y va a llegar el mismo voltaje que estamos mandando si está al 100%. ¿Ok? El ancho de pulso. Relación entre PWM, corriente y FEN. Aunque el voltaje máximo del pulso sea siempre el mismo, es decir, la altura del tanque sea la misma, el voltaje promedio cambia según el tiempo que está abierta la válvula. Por eso, la fuerza electromotriz, la altura promedio, depende del duty cycle, no de la frecuencia. Duty cycle alto, abierto todo el tiempo, a todo lo que da. Duty cycle bajo, no está abierto nada, por tanto y demás, está apagado. La corriente promedio también depende del duty cycle, porque la corriente sigue el voltaje.
La frecuencia solo determina qué tan rápido se repiten los pulsos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Aunque abras la llave 800 veces en un minuto, fíjense bien, abriste la llave 800 veces en un minuto. No importa. Si la altura son 10 metros y si tú le abriste el tiempo a 25% y repetiste 25, 25, 25, 25, 800 veces, no importa, aunque lo hayas repetido 800 veces, siempre te van a llegar 2.5 litros, no más. Porque lo único que está pasando ahí es que está cerrando y abriendo más rápido, pero no estás cambiando el pulso. Al no cambiar el pulso y al no cambiar la resistencia, se mantiene el mismo voltaje. ¿Ok? En términos hidráulicos, la altura del tanque, voltaje máximo del PWM. El tiempo de la válvula que está abierto, el duty cycle. El caudal promedio, corriente promedio. La frecuencia, cuántas veces abrimos y cerramos la válvula por segundo. La fuerza del agua, voltaje, no cambia, pero el promedio de flujo sí. ¿Ok? ¿Por qué sí cambia? Por lo que estamos hablando, por el tiempo que está abierto. La corriente eléctrica se comporta igual que el agua en una tubería. El voltaje es la fuerza que impulsa. La corriente es el flujo de electrones, la cantidad de agua. La resistencia limita el paso. En este caso estamos con la misma resistencia y con el mismo voltaje. En PWM la fuerza no cambia, pero el tiempo de aplicación sí. Por eso, aunque la frecuencia varíe, la FEN y la corriente, sí, el voltaje y la corriente promedio dependen únicamente del duty cycle. Exactamente igual que abrir una válvula más o menos tiempo, sin cambiar la altura del tanque. Es lo que ocurre. Mire. Ok, ahora vamos a compartir una, ¿dónde está? Aquí está. Ok, fíjense. El PWM es la señal que está en forma de control electrónico utilizado en la mayoría de los sistemas automotrices modernos. Permite regular la potencia, velocidad, presión o posición mediante pulsos eléctricos que alteran entre nivel alto y nivel bajo, lo que yo les decía. El PWM no controla la salida variando el voltaje, sino variando el tiempo que la señal permanece en alto, lo que se conoce como ciclo de trabajo, duty cycle. Se utiliza en motores eléctricos, solenoides, válvulas EGR, bombas de combustible, cuerpos de aceleración, ventiladores, compresores eléctricos, sistemas híbridos, inyectores piezoeléctricos. Conceptos fundamentales del PWM. Frecuencia. Es la cantidad de ciclos por segundo. Se mide en Hz. Ejemplos típicos, 100, 400 Hz. Solenoides hidráulicos. 1 a 5 kHz. Motores eléctricos pequeños. De 10 a 20 kHz. Sistemas híbridos o inversores. Ciclo de trabajo. Duty cycle. El duty cycle es el porcentaje del tiempo que la señal permanece en nivel alto dentro de un ciclo. ¿Ok? El duty cycle es igual al tiempo que está la señal activa en alta por el periodo, sobre el periodo total multiplicado por 100. Esto nos va a dar el por ciento. Es decir, el tiempo es total, periodo es total, pero el tiempo que tengamos la señal alta prendida o activa es lo que nos va a dar la división entre esta señal alta por la señal total del tiempo, es lo que nos va a dar multiplicado por 100 el duty cycle. Ejemplo, 20% abierta esa señal dividido entre periodos y multiplicado por 100 nos va a dar un 20%, que es una baja potencia. Por eso es que muchos sistemas de aire acondicionado o sistemas de enfriamiento de motor y demás trabajan con un por ciento bajo para activar el sistema. Mientras que el sistema no necesita arrancar, están en 20-25. Ya cuando llegan a 25, casi siempre arranca a baja velocidad o a baja potencia.
A media potencia la llevan a 50% y a alta potencia a 80%. Casi nunca, es muy difícil que en un PWM la potencia del sistema llegue a ser el 100%. Jamás nos vamos a encontrar estos casos, muy difícil. Normalmente llega a 75 a 80% lo máximo del tiempo que está abierto el sistema Duty Cycle, como potencia máxima, no el 100, sino como potencia máxima de un 80 a un 70, de un 70 a un 80%. Periodo, tiempo total de un ciclo completo, alto más bajo. Sí, un periodo es la suma del tiempo que está prendido y el tiempo que está apagado. Eso es el periodo. ¿Ok? Funcionamiento del PWM en sistemas automotrices. Control de potencia. El módulo SM, TCM, ABS, BCM regula la potencia entregada al actuador variando el duty cycle. Ejemplo, un ventilador PWM al 70% gira más rápido que al 30%. Control de posición en actuadores como cuerpo de aceleración, válvulas EGR, válvulas de turbo, electrónica. ¿Ok? Las que son waterway electrónicas. El PWM controla la posición mediante retroalimentación del sensor. ¿Ok? Control de presión. Transmisiones automáticas. Control de presión en transmisiones automáticas y CVT. Solenoides lineales, solenoides moduladores, válvulas de presión. El PWM regula la presión hidráulica con precisión. Tipos de señales PWM. PWM de baja frecuencia, de 100 a 400 kHz. Solenoides hidráulicos, válvulas EGR, pulga EVAD. PWM de mediana frecuencia, de 1 a 5 kHz. Motores pequeños, ventiladores, bombas de combustible, PWM. PWM de alta frecuencia, de 10 a 20 kHz. Inversores híbridos, compresores eléctricos, controladores de potencia. Señales PWM por sistema automotriz. Motor SM, el motor. Cuerpo de aceleración, válvulas IAC, modelos antiguos. Válvulas EGR, bombas de combustible PWM, inyectores piezoeléctricos. En transmisión, ¿cómo se utiliza la PWM? Solenoides de presión, solenoides moduladores, control de TCC, torque converter clutch. Frenos y estabilidad, ABS, SP, bomba hidráulica, válvulas moduladoras, sistemas híbridos eléctricos, inversores, compresores eléctricos, motores de tracción, convertidores DC. Diagnóstico de señales PWM con escáner. Lectura de duty cycle. ¿Ok? Comandos bidireccionales. Estado del actuador, si está abierto o está prendido o está apagado. Frecuencia de operación. ¿Ok? ¿Con qué frecuencia dice el sistema que está trabajando? ¿Ok? Con multímetro. Medición de voltaje promedio. No muestra la forma de onda. Útil solo para verificar correcto, presencia de señal. Es decir, te ponemos el multímetro y la señal que vamos a tener como presencia de señal va a ser un voltaje aproximado a lo que está haciendo el ancho de pulso. Por ejemplo, si en el escáner nos está diciendo a nosotros que esa señal está al 50% y sabemos que la alimentación de ese circuito son 12 volts, deberíamos de ver en el multímetro un aproximado de 6 volts. Es lo que deberíamos de ver. Porque eso nos confirma que sí la señal está ocurriendo, pero no nos da la forma de onda de la señal. ¿Okay? Con osciloscopio, método profesional. Permite ver frecuencia, duty cycle o ciclo de trabajo, amplitud, ruido eléctrico, caída de voltaje, señales distorsionadas, interpretación típica. Duty cycle bajo, poca potencia. Duty cycle alto, mayor potencia. Señal inestable, falla en módulo o cableado. Señal recortada, mala alimentación o tierra. Fallas comunes en señales PWM, fallas eléctricas.
corto a tierra, corto a voltaje, circuito abierto, conectores sulfatados, fallas en el actuador, solenoide trabado, motor eléctrico desgastado, bobina abierta, fallas en el módulo, driver quemado, transistores dañados, sobrecalentamiento. Síntomas típicos: ralentí inestable, cambio brusco, falta de potencia, ventilador sin velocidad variable. Códigos P0 relacionados con actuadores. Ejemplos de PWM en osciloscopio. Duty cycle 25%, baja potencia, pulsos cortos. Duty cycle 50%, potencia media, señal equilibrada. Duty cycle 75%, alta potencia, pulsos largos. Señal defectuosa, bordes deformados, caída de voltaje. Frecuencia inestable. Si deseas, bueno, ok. Conclusión. La señal PWM es fundamental en el control moderno de actuadores automotrices. Permite regular potencia, presión, velocidad y posición con alta precisión. El técnico automotriz debe dominar, fíjense bien, interpretación del duty cycle. Tienen que saber dominar el duty cycle porque, caballero, estamos hablando que es lo que está, no lo que viene, es lo que está. Motores, bombas, ventiladores, todo se está manejando a través de duty cycle. Lectura de frecuencia, diagnóstico con osciloscopio, identificación de fallas en actuadores y módulos. El PWM es uno de los pilares del diagnóstico electrónico actual. ¿Ok? Esto ya es harina de otro costal. Esto es para la próxima clase, que son diagnóstico de fallas y mantenimiento del sistema de redes automotrices aquí en la comunidad. Vamos a abrir ahora unas imágenes que yo quise hacerle para darle una idea de cómo es el comportamiento del PWM. Miren, aquí vamos a ver ahora, ven aquí, PWM, aquí está. Aquí está. Esta primera imagen es comparando, todavía no la he abierto. Denme un segundito para abrirla. Y ya voy a pedir, ya lo voy a pedir ahora. Entonces, ok, compartimos aquí esta imagen, vamos a compartirla. No me está dando porque, no, espérate, tengo que cerrar aquí entonces. Compartir aquí, ahora sí, miren, ya, vamos a compartir. Miren ahora, fíjense bien. En esta imagen es una comparación del PWM, como lo explicamos, con agua, comparado con un sistema de agua. ¿Ok? En un sistema de agua, como tal, tenemos un duty cycle de 25% va a ser poca agua, bajo caudal. Un duty cycle 50% va a ser bastante, medianamente agua. Un 75% un caudal, sí, una fuerza de agua bastante buena, considerable. Y un flujo constante 78%. Ok. Estoy haciendo feedback con Bárbaro. Bárbaro, déjame cerrado. Déjame cerrar uno de ellos porque me tienes con feedback. Sí, sí. Ok, por favor. Entonces, Dale. en el caso del PWM, que estaríamos hablando como tipo agua,
Fíjense bien, baja corriente va a ser un tiempo muy pequeño de la señal alta abierta. Media corriente, un tiempo muy pequeño de la señal alta abierta. Ya, niño. ¿Ok? Y sí, ya, un 75% va a ser una señal alta corriente funcionando. ¿Ok? Más que esta imagen, la que yo quería compartirle era esta. ¿Por qué? Porque yo quise hacer el ejemplo de, que es lo que me interesaba a mí, que ustedes tuvieran una idea de, por ejemplo, fíjense bien, miren qué interesante esta historia. Aquí tenemos esta imagen. Imaginemos hipotéticamente, que estamos hablando de un sistema de enfriamiento de un carro, de un ventilador regulado por PWM, ¿correcto? Aquí en esta imagen tenemos, en esta parte de aquí, tenemos la cantidad de electrones que nos llegan al ventilador. Fíjense bien, lo primero, si este ventilador trabajara con sistema tradicional antiguo, su revolución serían 3000 revoluciones por minuto que daría el aspa del ventilador. En este caso, el 100% estaríamos hablando de 3000 revoluciones por minuto. Pero ¿qué pasa aquí? Yo como lo estoy manejando con PWM, yo nada más que le estoy aplicando a este ventilador un 25% de potencia. Es decir, mi duty cycle va a ser abierto esta señal de aquí a aquí un 25% del tiempo. A pesar de que yo con este ventilador que trabaja con 5 volts, para que lo tengan presente, este ventilador trabaja con 5 volts, le estoy aplicando 5 volts aquí arribita, esto es 5 volts, esta señal, 5 volts. Todo el tiempo, que son 25% del tiempo, miren lo que me le va a llegar a mi ventilador. 1.25 voltaje, ¿correcto? Sí, 1.25 volt. ¿Por qué? Porque lo estoy abriendo 25%. Fíjense. Mis revoluciones por minuto de este ventilador son de 3000 revoluciones total. Pero yo estoy poniéndole a este ventilador una potencia para que él me trabaje a un 25%. Sí, sería el 25% de 3000 RPM. ¿Cuánto van a ser? Así, 1.25. Mi ventilador me va a dar 750 revoluciones por minuto. ¿Ok? Ahora, yo estoy repitiendo ese 25%, repitiendo a 50 Hz. Cada 50 Hz, yo repito. No cambia, no cambia. A 50 Hz no me cambia. Fíjense bien. 750 RPM recibe un voltaje de 1.25. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense de ese cambio. Venimos al 50%. Fíjense, mis RPM son de 3000 RPM. El 50% de 3000 son 1500 RPM. El 50% de 5 volt, que es mi duty cycle alto, es de 2.55. ¿Ok? La frecuencia sigue siendo igual 50 Hz. Lo único que aumenta el duty cycle, aumentan los electrones y aumenta el voltaje obtenido. ¿Ok? Entonces, si lo subimos a un 75%, igual, la misma 5 volts, la misma fuerza, la misma altura del tanque, lo único que va a hacer es que va a provocar que se mueva la misma cantidad de electrones, pero con un control del tiempo. O sea, ¿qué va a pasar aquí? Como hay un 75% del tiempo va a estar abierto, van a ser más la cantidad de electrones que van a poder llegar a este ventilador.
Y ya un 75% ya tengo una RPM de 2250 RPM. Ya no tengo una velocidad media ni una velocidad baja, ya tengo una velocidad alta, ¿correcto? Ahora, esto sería, fíjense bien, 50 Hz, la frecuencia con que se repite, se repite y se repite y se repite esta señal alta. Es de 50 Hz, no menos. ¿Ok? Pero ahora, aquí ocurre el milagro. ¿Ok? Aquí ocurre de que yo tenía en mi imagen anterior un duty cycle, fíjense bien, de un 25%, de un 50%, de un 75%, de un voltaje de alimentación de 5 volt, ¿ok? De una RPM en este ventilador de 3000 RPM, pero con una frecuencia de 500 Hz. Ya aquí le aumenté la frecuencia, es decir, le aumenté la repetición. Se va a repetir en mismas condiciones, pero más tiempo. Ya no va a ser 500, ya va a ser 1 kHz. Pero, curiosamente, a 5 volt de duty cycle alto le aplico un 25% del tiempo prendido, me va a dar un resultado de 1.25 volt, me va a dar una RPM de 25%, me va a hacer una frecuencia de 1 kHz, sí, me va a repetir más este ciclo, pero no me va a cambiar nada. Me sigue dando 750 RPM, aunque le aumenté las veces que lo repetí. Pero como no aumenté el duty cycle más de 25%, me sigue dando igual. El voltaje no me lo regula la frecuencia. La frecuencia lo único que me va a hacer es que va a ser más tiempo que esté prendido o que esté apagado el sistema. Pero eso no me va a dar a mí diferencia en el voltaje resultante. ¿Ok? Voltaje resultante, caballero, porque el voltaje inicial o que se le aplica al sistema es el mismo. Señal alta, 5 volt. Señal baja, 0 volt. Igual con 1 kHz me sigue dando 1.25 volt a 25%, 2.5 al 50% con 1500 RPM, 3.75 al 75% con 2250 RPM. No me varía, aunque le aumenté a 1 kHz. ¿Ok? Y ahora lo voy a aumentar más todavía. Lo voy a aumentar. Déjenme un segundito a buscar aquí la imagen. El 5 está aquí. No me bastó con haberlo hecho 50 MHz. No me bastó con haberlo hecho a 1 kHz. Ahora lo voy a subir a 2 kHz. Fíjense bien, la frecuencia aumentó. Si anteriormente yo le había dado, fíjense bien, en un 25% de duty cycle abierto, 10, póngalo, vamos, pongámoslo así, 500 veces en un segundo, y ahora no son 500, de ahora son 2000 veces en un segundo que le estoy dando. A primero fueron 500, después fueron 1000 en un segundo, y ahora son 2000 en un segundo. Resulta que, a pesar de que le estoy dando 2000 veces el 25% en un segundo, no me varía el voltaje. 1.25 sigue siendo.
750 RPM, 2.5 al 50%, 1500 RPM. Sigue siendo igual al mismo comportamiento sin importar cuántas veces lo repita. Eso es lo que tenemos que tener claro. La frecuencia, hubo un colega aquí en TikTok que pensaba, me estuvo diciendo y comentando que el PWM, que la gente no lo entendía porque la frecuencia no. La frecuencia no regula el voltaje y nadie lo regula. Lo que mantiene el voltaje ondulando es el duty cycle. ¿Qué tiempo va a estar prendido o apagado la señal alta? Eso es lo que te va a determinar a ti el voltaje resultante. Espero que les haya quedado claro el que tenía duda con el PWM. Me imagino que ya le quedó claro, ¿no? Una pregunta, maestro. Manda usted. ¿Qué beneficio tiene el subirle los hertz o mantenerlos bajos si va a dar el mismo resultado? Correcto. Te voy a explicar qué pasa. A ver. La cuestión con subirle los hertz o bajarle los hertz es sencillamente la reacción del sistema que tú estás controlando. ¿Me explico? ¿Me entendiste esa parte o no? A ver, siga. Okay. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, un ventilador, X, el que sea. Ese tiene una reacción, pongámosla así, X, la que sea. En ese caso, ese ventilador, si tú le aumentas lo que son los hertz, lo aumenta, lo único que vas a provocar con eso es que tenga mayormente la repetición del mismo voltaje. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Ahí tú estarías desperdiciando ese trabajo. ¿Por qué? Porque no va a influir en nada esa repetición. Pero ¿qué pasa con esto? En un sistema que sí necesite que sea muy pequeño el delay entre lo que va a estar apagado y lo que va a prenderse de nuevo, se aumenta el hertz. Porque, por ejemplo, en el caso de, como te lo dice ahí, inversores de corrientes de automotriz, si tú te das cuenta, la corriente en inversores es grande. ¿Sí? Sí, la reacción de un inversor es grande. Sí, la reacción es rápida, más bien, no grande, es rápida. ¿Qué pasa aquí? Ahí, esa simulación que tú le estás dando a él, tienes que casi quitársela completamente. La función que tú le estás provocando a él es que le llegue lo que tú quieres que le llegue, el voltaje que tú quieres que le llegue. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Pero sí. eso no se puede él dar cuenta que tú lo estás haciendo de esa manera. ¿Cómo lo va a recibir él? Él lo va a recibir por una milésima de tiempo, una pequeña desfase, ¿sí? Como que se cae la corriente, pero es muy pequeño. Eso no va a afectar su comportamiento. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque automáticamente que ya entró en ese punto donde cae la señal, porque cortaste la corriente de duty cycle alta, ya automáticamente está entrando la próxima señal. Igual, con la misma potencia, con el mismo voltaje. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Esa diferencia de un voltaje cero a un voltaje activo ya no la ve el sistema. Entonces ya su comportamiento es como si estuviera recibiendo el mismo voltaje todo el tiempo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, para que me entiendas. Lo que tú estás haciendo ahí es, dame un segundo, espérate. Lo que tú estás haciendo ahí es alimentando el circuito, con 1.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahí estamos de acuerdo en ese aspecto, ¿no? sí, sí. Pero ese 1.5, tú tienes que mantenérselo todo el tiempo. ¿Me explico? Para que me entienda. Ese 1.5 va a ser la potencia
que le estás dando de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Pero ¿cuál es la alimentación para el componente? ¿Cuál va a ser? 5 volt o 12 volt. ¿Me entiendes el mensaje? Es decir, Sí, sí, sí. él no puede trabajar con menos de 12 volt, para que me entienda. ¿Me explico? Él va a recibir 12 volt, en este caso, o en 5 volt, para que me entienda. Pero lo va a recibir 25% del tiempo y eso es lo que le va a provocar a él trabajar menos. Porque su alimentación no se la puedes quitar. Su alimentación son 12 volt. Él no trabaja con menos si no lo quema. ¿Me explico? Pero en este caso, como yo como técnico, no puedo hacer ningún cambio de reducir o aumentar en un PMW, ¿verdad? Ese ya viene diseñado de esa manera para ese sistema o para ese La pregunta actuador. que me quieres hacer, aumentar o disminuir un PWM, ¿con qué objetivo? O sea, exacto. O sea, ¿cuál es el beneficio de aumentarlo o reducirlo si vamos a obtener la misma resultado? Es un generador de PWM gobernado por la computadora. Correcto. Hay que estar claro que es un generador. La que Eso no es que controla yo le los pongo pulsos es la corriente en el equipo computadora. corriente. Le estoy En dando ese caso, tiempo de corriente. ajá, sí. Dime. En este caso, en la gráfica que mostró usted, maestro, muestra un minuto 5 voltios, ¿verdad? Perdón, un segundo. ¿Cómo, cómo? En la gráfica que mostró es un segundo 5 voltios. Un segundo no. 1.25 voltios, No, no, sí, sí, 25% del tiempo. al 25, ajá, pero en la gráfica que tiene es Explícate porque no entiendo lo que me quieres preguntar. en un segundo. En un, dime, ¿en un segundo qué? Sí, en un segundo recibe 5 voltios. Pero si usted reduce el porcentaje, como estaba poniendo de que es 25%, 1.5 voltios, Sí, ok. Entonces, ya sé, dime. ok, entonces, de ese segundo en la gráfica que tiene en el duty cycle, va a cortar o va a seguir abajo el siguiente va a ser un segundo también sin trabajo. Vamos a entender, porque me tienes un tropelaje del carajo. ¿Qué me está hablando de segundos? Segundos son los hertz. En un Ajá, o segundo sea, ocurren 500 en la megahertz. gráfica que enseñó, mire, Ok. en la En un gráfica que les segundo, enseñó. Sí, en un segundo se repite 500 veces eso. Ok. ok. Ajá. Dime. Y luego el otro segundo siguiente se apaga. No, Higinio, estás trocando completamente, Higinio. Higinio, Okay. nada tiene que Sí. ver con la repetición. Te lo acabo de dar. La repetición es la frecuencia. Nada influye la frecuencia. La frecuencia es lo que repite el sistema. El voltaje es el que te obtiene a través del ancho de pulso. ¿Me explico? Para que me entiendas, la frecuencia es el periodo, lo que se repite, Higinio. Mira, vamos a entender algo, porque parece que tú no. Enséñeme ahí con su... Mira, vamos a entender algo. Vamos a entender algo, espérate. Mira, esto está duty cycle alto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ¿Sí o no? ¿Ok? sí, Y esto es duty cycle bajo. abajo. ¿Ok? Ok, ¿Estamos de acuerdo? Aquí sí, yo tengo un 50%. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? sí, Estamos ahí de acuerdo, ¿no? sí, sí, Esto es un periodo. ¿Estamos de ajá, acuerdo? sí. ¿Cuántas veces se repite? La frecuencia es el periodo, no la señal duty En, cycle baja y alta. en alta y baja, En alta y baja, el es lo que se periodo es lo dice. que se Ok, repite. Es lo que ok. te estoy explicando. Ahí es lo que estaba yo tratando de entender. ¿Entendiste? El Sí, periodo es lo que va a provocar. El periodo
es lo que va a provocar el voltaje resultante, es el periodo, no la señal alta, sino es el periodo. ¿Cuánto está activo? ¿Cuánto está desactivado? Es el periodo lo que va a provocar el voltaje resultante. Allí en ese periodo, dime. Allí en ese periodo, enséñeme dónde caben los hertz. En ningún lado. Los hertz es esto, repetido 500 veces. ¿Me explico? ¿Me entiendes o no? Sí. Esto en conjunto es el periodo. Esto es lo que se repite. ¿Me explico? Sí. ¿Me entiendes ese mensaje, no? Sí, lo entendí. Pero o sea, lo que yo le digo, en este caso yo no puedo hacer ningún cambio porque ya el PMW viene diseñado a la especificación de la computadora, porque la computadora es la que hace que el PWM funcione, ¿verdad? Definitivamente. Claro. Que tiene la computadora. Es manera. Entonces, mira, primero que todo te voy a decir algo. Escúchame ahora. Sí. Tú coges un apagador de corriente en una casa y lo prendes. ¿Estamos de acuerdo? Y coges un apagador de corriente y lo apagas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Eso es como se llama control análogo. ¿Ok? Tú intervienes en apagarlo y en prenderlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta ahí estamos claros. Ahora, en estos casos, tú le dices a la computadora, encárgate tú de apagarme y prenderme la luz. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ella tiene lo que se llama el PWM, es que se cambia el control análogo por un control digital o electrónico. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Para tú lograr eso, tú tienes que seguir trabajando analógicamente, pero lo estás controlando digitalmente. ¿Me explico? Sí. ¿Me entendiste o no esa parte? Sí. Lo que yo también le quiero preguntar, me estás matando. Maestro. Me estás matando. Ahí en matraca, Cere. Ahí matraca. Yo. Mira, para que entiendas algo. Sí. Para que tú entiendas. Yo voy a alimentar cualquier componente con PWM. Yo tengo que alimentarlo con su voltaje total. No lo puedo alimentar con otro voltaje. ¿Me entendiste o no? Sí. Si el tipo trabaja con 5 volts, yo no puedo darle a él 2 volts. No. Yo tengo que darle 5 volts. Si él trabaja con 12 volts, yo tengo que darle 12 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero porque esa es la especificación que tiene. La alimentación, él es de 12 volts, no es de 5, él es de 12. Pero ¿qué pasa? Yo con el PWM no controlo el voltaje que le estoy dando. No. Yo le controlo la potencia de trabajo. Porque con el PWM, yo lo que hago es reducirle el tiempo que va a estar funcionando. Lo voy a apagar, lo voy a conectar, lo voy a apagar, lo voy a conectar, lo voy a apagar. ¿Me explico? Y eso le va a dar la sensación de que está recibiendo sus 12 volts, pero que lo están apagando. Entonces, por eso es que te reduce la potencia. Porque mientras que tú tengas el duty cycle abierto, él está trabajando al 100. Pero nunca llega al 100 porque cuando él empieza a agarrar impulso para el 100, tú lo cortas y lo paras. ¿Me explico? Entonces ahí es donde pasa que tú controlas la potencia de trabajo cortándole la corriente. Pero ¿cómo lo puedes hacer? A través del PWM. No hay otra manera. Porque tú analógicamente vas o a prender o a apagar. No puedes controlarlo. ¿Me explico? No puedes lograr. Eso nomás es para nosotros saber cómo funciona o como referencia de cómo funciona o de cómo hacer una prueba en el PWM. No. Esto no es para saber cómo funciona. Esto es para saber cómo diagnosticarlo. Si tú no sabes cómo funciona un componente correctamente, ¿cómo vas a saber si funciona incorrectamente? Dime. Si tú estás mirando, si tú estás mirando que en el escáner te dice a ti la computadora
que el sistema está trabajando a un 50% de duty cycle, fíjate bien, a un 50% de duty cycle, y tú me diste en un sistema de 12 volts y te encuentras con que 3 volts es lo que está recibiendo el ventilador, por ejemplo, y tú ves que el ventilador se está moviendo, ¿me explico? Pero tú no sabes determinar las revoluciones para saber si se está moviendo bien o no, correcto. Pero ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes medir el voltaje, ya sea con osciloscopio, ya sea con multímetro. Lo mejor es con osciloscopio. Y al osciloscopio te va a decir... En ese caso me debe de dar 6 voltios, ¿verdad? Correcto, sobre los 6 voltios, correcto. Si está dando 3... Pero no 6 voltios permanentes, no 6 voltios sí. permanentes, ¿me explico? Sí. Se van, vienen, se van, vienen, se van, vienen. ¿Ok? Entonces, para eso es que tú necesitas saber qué es el duty cycle, qué es el power modulado, el pulso modulado, qué es la frecuencia, qué es el periodo, cómo trabaja, para eso que se necesita. Para la hora de tú diagnosticarlo, poder saber cómo lo vas a diagnosticar. ¿Me explico? Sí, maestro, ya me quedó claro. Ahora, tú dices que no podías, ¿qué? Cambiarle la frecuencia. No, lo que yo decía, ¿cuál era el beneficio de cambiar la frecuencia si íbamos a obtener el mismo resultado? El beneficio de cambiar la frecuencia. Ajá, sí, como de 500 a 1000 y luego a 2000, si al final de cuentas va a recibir el mismo voltaje y va a hacer las mismas revoluciones. Tú me dices que tu pregunta era que cuál era el beneficio de cambiar la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Ajá. Ninguna. Pero ¿qué pasa aquí? Si hay un beneficio en cambiar el duty cycle. ¿Me explico? ¿Me entiendes o no? Es que nada de eso lo hace el técnico, eso lo hace la computadora todo. Sí, pero espérate un momentico, vamos por paso a paso. Si hay un beneficio en cambiar el duty cycle, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero hay una situación. Si hay un beneficio en cambiar el duty cycle para prueba, jamás, como bien dice Bárbaro, tú le vas a poder quitar el programa que tiene la computadora. ¿Me explico? Tú puedes manejar el duty cycle con pruebas activas, sí, para tus pruebas, pero no para cambiar el formato de la computadora. No. Ahí casi siempre van a hacer códigos performance porque es de rendimiento. Si da más, si abre más tiempo de lo que dice la computadora, si lo cierra antes. ¿Me explico, Higinio? Sí, maestro. Sí. Sí. Como pruebas activas, tú puedes manejar el duty cycle, aumentar, disminuir. Sí, ahí sí lo puede hacer. Por ejemplo, fíjate, ¿cuál es una prueba de que se usa en, en la confirmación de un P0420? Ese es el catalítico. Sí, pero ¿cuál es una prueba que se hace con duty cycle para Sí. confirmar que el P0420 ya se corrigió? Y se hace con duty cycle. Sí, claro. ¿Sabes cuál es, Higinio? Subir las revoluciones del motor. No. ¿Cómo tú vas a subir las revoluciones? ¿Cómo las puedes subir? Dime tú. Bueno, no, esa es una prueba de las... ¿Cómo? Esa es una prueba de la que hicimos la otra vez, subir las revoluciones a tanto revoluciones del motor y ver a ver si registró el código. Eso es lo único que yo sé, pero no sé cómo lo... Te estoy hablando No pruebas sé. activas. Me parece que está confundido, Eugenio. Sí, está confundido, porque te estoy hablando pruebas activas y modulando el duty cycle. Es lo que te estoy hablando. Sí, ¿Me explico? Hay una prueba para el P0420 que te dice que el aumento es el duty cycle a los ya me acordé, compensadores, a los inyectores a, 12, los a menos inyectores, 12.5 y ya me acordé. más 12.5. Y que con eso tú veas la reacción que tiene el sensor de oxígeno y la reacción que tienen los compensadores de combustible. Y por ahí vas a hacer un análisis de cómo se está comportando el sistema. Eso en pruebas activas. ¿Me explico? Pero como bien dice mi amigo Luis León, que está en TikTok, todo está basado en pruebas mecánicas también. Sí, un duty cycle te está diciendo el escáner lo que está ocurriendo.
Pero para esto tenemos que hacer pruebas, tanto en escáner como en equipo. Es decir, ¿qué pasa con esto? Mucha gente se aferran al escáner, se aferran al osciloscopio y de ahí no lo saca. No, es un conjunto de herramientas la que se utilizan para tú llevar un verdadero diagnóstico. ¿Me explico? Por ejemplo, Sí. haces una prueba de compresión. Ya tú estás confirmando que la compresión dentro del sistema está bien. Porque acordémonos que en el triángulo de fuego, aquí está inyección, aquí está chispa, y aquí está compresión. ¿Correcto? Y analizando esto, pregunto yo ahora, ¿por qué nos tendría que interesar la compresión? ¿Por qué nos puede afectar la compresión a un sistema de un carro para que no arranque? Ingenio, ¿por qué sería que nos afecte la compresión? No, no fuiste a escuchar bien todo lo que comentó más. ¿Por qué nos puede afectar en el triángulo de fuego, que son las tres condiciones que debe tener un motor para que funcione correctamente? Serían chispa, inyección y compresión. ¿Por qué nos puede afectar la compresión, el buen funcionamiento para que arranque? Porque habría un escape de explosión, maestro, y no tendría fuerza No es la para que el motor pregunta. funcione. La pregunta es, ¿en qué nos afectaría la compresión para que no arranque? Pues en este caso no hay tanta, La como no hay pregunta es, ¿qué compresión, función nos puede o qué función cumple la compresión que nos puede afectar el arranque? pues es de comprimir la gasolina y el aire, maestro, para que cuando venga la chispa, Meticidad. hermeticidad, pues sí, cuando venga la chispa haya suficiente presión adentro de la cámara y pueda hacer una explosión fuerte y empujar el cigüeñal del pistón Mira, hacia abajo. hay una situación aquí. Sí. La compresión, primero que todo, cuando el carro está comprimiendo la mezcla aire-combustible, calienta esa mezcla a una cierta temperatura. Ya está precalentada la mezcla, esa es una. Segunda, si hay una compresión a la hora que hay una explosión, la onda expansiva de esa explosión va a provocar un movimiento. ¿Me explico? ¿De qué pasa? Ubícate en esto. Como está comprimido ese pistón a la hora que explota, su retorno o su regreso va a ser equivalente a la compresión que tenía. ¿Me explico? Si no Sí, tienes esa compresión, ¿qué pasa con esto? El retorno es menor y es lo que le afecta. Por eso es que un carro necesita compresión, explosión y combustión, chispa. que es gasolina. ¿Me explico? Son los tres componentes que afectan el prender un carro. Cuando tú tienes chispa y tienes gasolina, vete de cajón para la compresión porque no tiene. ¿Me explico? Porque definitivamente si tienes chispa y tienes gasolina, tienes que tener explosión en el carro y tienes que prender el carro. Si no te prende, vete a compresión, a checar compresión en los pistones, que es lo que te está faltando.